Buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a Soy Casta por Bravo TV, este programa que hacemos en vivo con un equipo de mujeres profesionales donde abordamos todos los temas de la actualidad, tratando de analizar los más importantes. Le doy la bienvenida a Solana Camaño. Bienvenida, Solana, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, expectante porque hoy juega la selección contra Brasil a las 9, así que cuando terminamos nos vamos a ver el partido, que puede llegar a sellar la clasificación al Mundial. Está muy bien, hubo polémicas respecto a algunos jugadores, siempre cortamambo, ¿no? Metiendo actualidad respecto de los jugadores que promocionan apuestas, pero lo vamos a dejar para dentro de un ratito, si les parece. Está Lourdes Arrieta con nosotros, bienvenida Lourdes, que es su cumpleaños, feliz cumpleaños Lourdes. Muchas gracias, chicas, ¿qué tal? Buenas tardes y a toda la audiencia. Por favor, y felicitas Bonavita con nosotros, bienvenida Feli. ¿Cómo va? Buenas tardes, encantada de estar acá compartiendo esta jornada de Soy Casta. Bien, excelente, tenemos varios temas, vamos a hablar de lo que pasó ayer, del resultado de la marcha, de las conclusiones que podemos sacar el día después, de las imágenes que se vieron de esta marcha multitudinaria por el 24 de marzo del día de ayer. Vamos a estar hablando de consumo también, la caída del consumo, en qué sectores, en qué rubros, si todos hemos cambiado nuestros hábitos de consumo. Me parece que es una pregunta que nos hacemos todos, ha sido tema de conversación en la casa de cualquiera, inclusive me parece que ya es un tema de ascensor, más que el clima es qué marca cambiaste, qué dejaste de consumir o dónde recortaste el gasto de tu casa. Bueno, ya hay números de estos cambios sobre el consumo, los vamos a estar analizando. También vamos a estar abordando algunos de los detalles que se empiezan a conocer sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si bien no está del todo claro, empiezan a haber algunos datos que nos indican por dónde iría este acuerdo. Y vamos a hablar de un video que se difundió en el día de ayer, que no es nuevo, de Hayden Davis, donde habla de que Argentina es un país de oportunidades, sobre todo para aquellos que quieran invertir en cuestiones tecnológicas y en inversiones financieras alternativas como los Bitcoin, porque es un país que tiene todos los climas, sobre todo el invierno, el frío. Ustedes saben que estas maquinitas que controlan lo que uno compra y lo que uno vende en la virtualidad, este dinero que no se puede tocar, existe en una máquina que necesita además estar refrigerada. Por eso la importancia del clima de nuestro país. Y además habló de que somos un país que por suerte no tiene conflictos bélicos ni terremotos. Estas serían nuestras tres grandes virtudes: el clima, la falta de conflictos bélicos y la ausencia de terremotos, salvo por un pequeño detalle, lo dijo así mientras convocaba a los inversores, que son los argentinos. Habría que ver qué hacemos con los argentinos. Damián Reidel, ¿no? Damián Reidel, el que hace esas aseveraciones sí, y que perdón, genera algún chisporroteo interno incluso. Perdón, sí. De todas maneras, Hayden Davis estuvo recorriendo la Patagonia, o sea, daba para la confusión de todas maneras de nombres. Yo arranqué con el tema al revés. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos los argentinos si deciden venir a minar de criptomonedas nuestras zonas frías. Sí, bueno, que esta es la propuesta. Qué comentario, ¿no? Porque generó muchísima bronca y efectivamente me parece que de alguna manera desnuda el proyecto económico de este gobierno, donde sobran argentinos, efectivamente, para que un puñado puedan venir a hacer negocios y servirse de nuestros recursos naturales. ¿Y cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo económico al que apunta este gobierno? ¿No? Es un modelo que desprecia de alguna manera cualquier cuestión relacionada con la producción, con lo que nosotros conocemos como producción tradicional, y apunta al mercado financiero como su principal objetivo. ¿Les parece que arrancamos por la marcha, que me parece que es lo más reciente, que es lo que sucedió ayer, una marcha multitudinaria con un montón de repercusiones? Me parece que han sido a nivel regional, porque fue una marcha muy significativa, muy importante la cantidad de gente. Sí, se estima 1 millón en todo el país aproximadamente. No sé en Cava exactamente la cifra, si ustedes escucharon, no, pero son difíciles esas estimaciones, ¿no? Pero sí es cierto que hay gente que todos los años va a la manifestación aquí en la ciudad de Buenos Aires, coincidían en que esta fue una de las más multitudinarias de estos últimos años, la más multitudinaria de estos últimos años, y por supuesto que la lectura allí es que hay un mensaje claro para todos los retrocesos en materia de derechos humanos que propone el gobierno de Javier Milei. Sí, yo no estoy tan esperanzada, ¿no? Porque a mí lo que me lleva a analizar lo que pasó ayer, entiendo el reclamo de la población, entiendo esto que vos decís, el respeto de los derechos humanos, pero el video que difundió Presidencia
me parece que no es casual y que no es ingenuo y que no tiene que ver con los derechos humanos, sino que es otra maniobra distractiva. Nosotros estuvimos hablando todo el día de ayer de esto, vamos a seguir hablando, la gente va a seguir hablando, las redes sociales estaban copadas por esto, otra vez intentó instalar la discusión de si 30.000 sí, si 30.000 no, por qué se eligió 30.000. Es una discusión que está saldada para cualquier chico de primaria. No sé si lo logra después de esta plaza, te quiero decir, me parece que quedó chico ese video del gobierno, esa intentona del gobierno de generar una discusión que nosotros aquí en Argentina ya hemos saldado. La verdad que yo creo que lo más impactante es esto que estamos viendo. Fíjate que ayer las tapas del diario Clarín y La Nación, el mismo 24 de marzo, no pusieron nada alusivo al 24 de marzo. Y hoy los dos diarios tuvieron que poner en su tapa esa foto con una multitud en las calles porque realmente fue notoria. Insisto, no es que no me parezca notoria la multitud ni la voluntad del pueblo argentino de no retroceder en estas cuestiones. Me parece que hay otras cuestiones que están muy relacionadas, inclusive con lo que significó para nuestro país este golpe cívico-militar, estos procesos y este proceso de gobierno de facto que tienen que ver con lo económico. Y me parece que este tipo de cuestiones y este tipo de batallas, como cuando discutimos las declaraciones de Davos, de Javier Milei respecto de la pedofilia o de la homosexualidad, son cuestiones que nos distraen de otras que quizás son más complicadas y más difíciles de sostener para este gobierno. No digo que no haya sido contundente, pero me parece que no es casual que haya sido una provocación dirigida, porque si no, no se entiende, digo, la oportunidad. Cualquier gobierno lo que quiere es ser popular y no generar controversias. Entonces, en el marco de algo que se sabía que iba a ser una marcha muy grande y que lo viene siendo ya desde el año pasado, es una marcha que viene creciendo, lanzar este video con este nivel de provocación, yo siento, esto es mi análisis personal, que esconde una estrategia política, que va más allá del tema en sí mismo, que no les debe importar en absolutamente nada. Para mí la respuesta es con más movilización, con hechos concretos y no tanto saliendo a explicar en una narrativa pedagogizante, bueno, no, en realidad fue esto o lo otro, porque eso es lo que ellos quieren. En cambio, cada vez que se pone una baldosa para recordar a un detenido desaparecido, cada vez que se restituye la identidad de un nieto, me parece que ahí sí hay respuestas ciudadanas que son las necesarias en este momento histórico, ¿no? Frente a tanto negacionismo. No, vuelvo a repetir, parece que yo soy la abogada del diablo en este programa, quiero que lo sepan. Pero se entiende perfectamente. No es que no me parezca importante, lo que yo siento es que en el manejo de la agenda el gobierno es muy hábil, mucho más hábil de lo que muchos piensan. Entonces, otra vez nos encontramos discutiendo si eran o no eran 30.000, si el asesinato de Viola puede ser calificado o no de crimen de lesa humanidad, cuando estamos hablando de un caso frente a la cantidad de desaparecidos que hay, y otra vez estamos desviando la atención de algo que está sucediendo en este mismo momento. Acuerdo y diciendo, acuerdo en que el gobierno trata de recuperar la agenda que la viene perdiendo, especialmente después del caso de la criptoestafa, la recupera con un tema que le queda muy cómodo, que es la apología del terrorismo de Estado, que es el negacionismo, que sabe que va a hacer mucho ruido. Lo logra, yo no sé si todos estamos hablando de eso, ¿eh? A mí me parece, insisto, que tenemos consenso con respecto a varias de las cuestiones que pasaron durante la última dictadura y que más allá del ruido que a veces me parece un poco burbuja en el que estamos nosotros de los medios de comunicación, yo no sé si en la calle se están discutiendo la cantidad de desaparecidos de la Argentina, ¿eh? Le damos la bienvenida a Sandra Sorochucha, que acaba de entrar al programa. Bienvenida, Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenida, bueno, un gusto tenerte. Estábamos repasando un poco lo que pasó ayer. Acércate un poquito, así te escuchamos, ponelo de frente, así te escuchamos bien. ¿Querés comentar algo de lo que viste ayer? Sí, me gustaría. Dale. Tal vez en otra clave, analizado desde otro lugar. Sí. Creo que nos damos cuenta más que nunca bajo este gobierno que está bueno empezar a aceptar algunas cosas, aunque no nos gusten, o a muchos no les gustan y a otros sí tal vez, pero que hay cosas que son como son y que, por ejemplo, ganó Milei. No nos gusta, pero ganó por el voto popular, ganó. Sí. Y mucho peronista, por ejemplo, votó por Milei, mucho más que radicales, por ejemplo. Hay cosas que hay que aceptarlas para ver por qué también, si uno quiere analizar. Entre las cosas que hay que aceptar es que creo que para muchos argentinos, por eso también perdió el kirchnerismo, además de haber gobernado mal, tenía un relato, un discurso que se lo había apropiado y que para muchos argentinos no le correspondía al kirchnerismo. ¿Por qué estoy diciendo esto? No para justificar, todo lo contrario, para decir que justamente viene un contrarrelato mentiroso, porque hay mucha gente muy enojada también con el kirchnerismo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, las banderas de los derechos humanos fueron
profundamente kirchneristas. Ahora, si uno piensa, bueno, esto comienza con el gobierno de Raúl Alfonsín, el juicio de las juntas, ahí no estaban ni Cristina ni Néstor por ningún lado, es la verdad. Y digo, es importante hablar de estas cosas porque hay como un relato que fue el kirchnerismo es el abanderado de los derechos humanos, y esto lleva a que haya mucha gente que se haya molestado por eso. Incluso la madre de Plaza de Mayo, Evo Benafini, termina involucrada en algo que, a mi entender, yo le puedo criticar y quiero abiertamente decirlo. A mí me pareció que tenía a veces algunos comentarios antisemitas o xenofóbicos contra los bolivianos, cosas que no me gustaban, pero yo no puedo pensar que Evo Benafini era una corrupta, una señora grande, no, la verdad que no. Pero sí estuve envuelta en... Entonces hubo muchas cosas que a la gente les molestó mucho y ahora hay como una necesidad de ir a confrontar al kirchnerismo. Entonces, ¿qué pasó? Que a mí me dio asco lo que escuché ayer cuando Agustín Laje hizo todo ese video. Pero digo, está como el contrarrelato todo el tiempo, porque hay mucha gente antikirchnerista que quiere escuchar que hay algo diferente. Bueno, pero yo eso lo he discutido con amigos que no querían movilizarse por lo que vos marcás y yo les decía, bueno, pero el sentido de la marcha también lo construye quienes van. Digo, no hay nadie que diga, esta marcha es de tales sectores. Si vos crees que es una causa por la que hay que movilizarse, andá a la plaza. Pero eso ni hablar. No, porque si no... Pero digo que me parece que el relato ahora del otro día de Agustín Laje, que fue un espanto ese video que lo armó, bueno, desde la cuenta oficial del gobierno. Hay algo que es lo más grave de todo para mí en ese video, a mi entender. Además de justificar, digamos, como que había un solo lado que era el castigado, que era el lado de los militares, que eran las víctimas, no reconoce la dictadura militar. Porque una cosa es que diga que hubo víctimas del lado de los militares y familias que fueron atacadas de una manera que no tenía que haber sido así por parte de la guerrilla, y muchos pueden adherir y decir, está bien que se investigue, pero no habló de dictadura militar, habló como si fuera un continuum. Hubo ingobernabilidad, hubo guerrilla en los años 70, hubo una ingobernabilidad del peronismo, y a partir de eso, se redefine como que sigue la cosa por el lado del 70, pero no habla de un golpe, después no habla del juicio a los militares, no habla de... No, claramente está sesgado. Ahora, yo creo que en esa marcha, en la de ayer, sobre todo, inclusive la del año pasado, hay muchas personas que son kirchneristas, que no son kirchneristas y discutían esas banderas, hay radicales y debe haber votantes de Milei también. Digo, en una marcha tan multitudinaria no me parece que tenga que ver con los sectores. No, claro. Yo coincido porque me parece que en la lectura que hacías recién con respecto a que el kirchnerismo se apropió de esas banderas. El kirchnerismo tuvo una política muy clara en cuanto a los derechos humanos, las leyes de punto final y obediencia de vida, digo, terminaron ahí, empezaron los juicios por la memoria, creo que los avances son innegables y a la par hay, digo, más allá de un relato, hay una cuestión bastante concreta y hay un antiperonismo o antikirchnerismo en la Argentina que es histórico y que explica que muchos se irriten porque hayan profundizado, me parece, ese camino con todo lo que se puede discutir, estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Me parece que hubo un avance muy claro y muy concreto en materia de derechos humanos que es innegable. ¿El indulto quién lo dictó? ¿Cómo? ¿Quién dictó? ¿Quién llevó a cabo el indulto? Bueno, en la continuidad histórica quiero decir. ¿Quién indultó una vez que se hizo el juicio a los militares de una manera espectacular con el juicio a las juntas? ¿Quién? Sí, Menem. Sí. ¿Y por qué Menem no fue preso y estaba como senador bajo la lista de Cristina Fernández? Porque el contexto histórico se lo permitió. Porque yo creo que el problema más grande que tiene ese video, hay contradicciones en el peronismo y en todos los gobiernos, ¿seguro? Es que no tiene contexto histórico. Es esto que vos decís, se saltea un devenir de los hechos. Es como saca una foto y no cuenta todo. Del radicalismo ahora que está sujeto garantizándole la gobernabilidad a Javier Milei y que no salta bajo esta circunstancia, ¿no? El radicalismo hoy inentendible después de Alfonsín como socio de un gobierno libertario. Digo, tenemos contradicciones, es Argentina, tenemos contradicciones. Es verdad que Milei llegó a donde llegó porque el masismo le puso en las listas
es muy contradictorio. Pero Si viene un yo extranjero no entiende nada. no voy a hacer una escalada en ese sentido. Yo quería aprovechar para recordar algo, porque hoy justamente... Si no reconocemos esto, el relato de Milei puede ganar, Bueno, porque siempre hay un relato en pero contra del relato, hay una polarización es bastante muy fuerte. simplista. Milei llega por varias cuestiones a ser presidente de la República Argentina, por varias cuestiones. Y Milei llega y tiene muy pocos diputados y muy pocos senadores y hace todo lo que hace, garantiza todos estos retrocesos, puede llevar adelante todos estos retrocesos y volver a endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional, porque hay radicales, peronistas y de lo menos de la izquierda, todos garantizándole. Entonces tenemos un problema de representatividad. Cristina, que está feliz con confrontar con Milei y que no haya Juntos por el Cambio ni nada que se le parezca. Yo quiero ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cristina? Cristina está feliz de confrontar con Milei y Milei de confrontar con Cristina. Lourdes quiere aportar algo. Quería decir algo respecto... Sandra. Que coincido completamente con lo que decís, que por fin escucho a alguien que está rodeado del pueblo, de que ve la realidad, quizás no como nosotros, en mi caso, desde funcionario público. Me parece que si bien hay antikirchneristas que votaron a Javier, que apoyan los derechos humanos, se ha politizado el tema y que creo que la marcha de ayer fue una marcha netamente política y ideológica, y hay muchos que les gustaría ir a las plazas, como decías, que hablabas con tus compañeros, Sol, y no van porque quizás no se sienten representados con quienes van a la plaza. Pero ¿cómo no va a ser política y cómo no va a ser ideológica? Pero ¿De qué estamos hablando? Tiene que ser de todos. Pero es que vamos a a poner algunas reglas a la hora de dialogar. Todas las marchas son políticas y todas las actividades de un pueblo frente a sus gobernantes o manifestándose son políticas. Y eso no es malo, que las cuestiones sean políticas no es malo. Uno de los lemas del feminismo es lo personal es político, porque finalmente es lo que construye y constituye el tejido de una sociedad. Y también es ideológico, y eso no es necesariamente malo ni expulsivo. Como dijo Solana hace un rato, digo, uno puede participar de una marcha con otras personas que tengan otras banderas ideológicas y otros principios políticos en general y manifestarse. Político quiere decir que vos querés entrar en la vida pública de un país, influir, modificarla, opinar, manifestarte, reclamar. Entonces, cualquier cuestión, cualquier movilización popular es política, por más que sea espontánea, por más que sea arreglada, con micro, sin micro, con bandera, con organización, con gremios. Me parece que tenemos que empezar a desandar este camino donde se considera que lo político y lo ideológico es malo en sí mismo. No hay tal cosa como apolítica. El discurso apolítico que tuvo, digo, es algo que no hemos analizado en otros años, el discurso de la apolítica, que es el discurso principal que tuvo Mauricio Macri, la idea de el ciudadano consumidor, el ciudadano que no quiere meterse en esas cosas, es una idea falsa. Tratar al ciudadano como un consumidor es una manera de hacer política, es esconder lo que efectivamente es un ciudadano, que no es un consumidor. No estás en un negocio, estás en un país y hay un pueblo que decide, que opina, bien, mal, se equivoca, puede estar de acuerdo o no. Pero digo, me parece que tenemos que tratar de elevar la discusión y empezar a tomar estos términos en serio. Como decía Solana, lo que sí creo es que uno puede decidir, a pesar de que la convocatoria sea hecha por una cuestión, por una bandera que a vos no te represente en su totalidad, si el reclamo te parece justo, podés decidir adherir igual, con la bandera, sin la bandera, de costado. Digo, a nadie se ha echado de ninguna movilización popular. Y, a ver, y no solo de esta del 24 de marzo, que me parece que es una de las más convocantes. Sí. No, coincido totalmente con lo que estás diciendo, Carmela, especialmente con este presidente que tenemos que se presenta como un outsider o como un alguien ajeno absolutamente a la política y para nada es ajeno a la política. Yo lo que noto es que muchos a la hora de elaborar una crítica a este gobierno por su discurso apologista del terrorismo de Estado o negacionista, sí o sí tienen que pasar por el peronismo. Sí o sí, tengo que pasar y pegarle a Cristina, tengo que pasar y pegarle al kirchnerismo porque si no, no puedo criticar a este gobierno. Parece que de alguna manera tenemos que tratar de cambiar los términos del debate. Y quiero hacer una mención, porque no quiero dejarlo pasar. Hoy es una fecha muy importante, hablando de la denostación de la política, de la denostación de la militancia y sobre todo de nuestro trabajo como comunicadores, muchas veces asociado al compromiso político, porque hoy se cumple un nuevo aniversario de la desaparición, nada más y nada menos que de Rodolfo Walsh, luego de su carta abierta, lo que a mí me parece un
un absoluto ejemplo de periodismo y de compromiso con la Argentina y de entrega. Y en esa carta, cuando hace la descripción del programa económico de los militares, yo leo, y creo que muchos de ustedes van a coincidir, la Argentina de hoy. Los sueldos venidos a menos, la miseria planificada, esos son los términos que utiliza, la destrucción de los empleos. Así que quería reivindicarlo y quiero reivindicar también el compromiso político en los micrófonos, que durante todos estos años estuvo tan estigmatizado. Hablando de economía, ya que trajiste el tema, vamos a hablar de consumo en el día de hoy, porque me parece que es uno de los temas que nos tiene a todos más pendientes. Y vos, hablando de si le interesa o no a la población los derechos humanos, a mí me parece que sí, que sigue siendo un tema, ¿no? Pero entiendo que hay temas más apremiantes, que es el bolsillo tira, ir a ¿no? comprar, Yo nunca dije hacer que las era un tema, digo, compras porque todos los dijeron días. de elevar el debate. Yo soy politóloga, para mí la política es lo más, y nunca dije que la política no o no ir a la marcha. Estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de ver todas las variables para entender tal vez por qué el fenómeno de lo que está pasando, que a muchos, como a mí y a ustedes creo que también, nos preocupa mucho. Por supuesto, estamos, bueno, pero por eso estamos para analizar todos esos temas en todas sus aristas, que son un montón, no solo, Muchísimo, no claro. solo la cuestión de los derechos humanos. Me parece que la economía es una, me parece que el consumo es otra. Felicita tiene números sobre los cambios en el Bueno, consumo. y acá mira, esto de la batalla cultural se termina, porque vos podés dar la batalla cultural como intenta el presidente con el 24 de marzo, que sacan el video y demás, pero cuando vos no podés comprar yerba, no podés comprar carne, nadie puede venir a militarte que está de moda no comer. Me parece que acá se termina todo. A todos los gobiernos le pasó lo mismo. Sí, Le pasó a Alberto exactamente. Fernández, le pasó a Mauricio Macri. La billetera efectivamente mata el relato. Vamos a marcar algunas caídas de consumo muy, muy puntuales, chicas. En particular, vamos a comenzar con la carne, creo que lo teníamos Sí, ahí, la ¿no? primera placa es la carne. A ver, Esto no es nuevo. Consumo de carne vacuna por habitante. Exactamente. Esto, si vemos, la caída se viene registrando ya hace bastantes años y estamos en un mínimo de consumo, en un récord de consumo en los últimos más de 23 años. Este año arrancó con esos son números de Cicra actuales, con una caída del 5,4% en lo que va de este año, por supuesto, ¿no? Pero mayor exportación, aumento de los precios en las góndolas, que efectivamente durante el mes de febrero lo estuvimos viendo, y una caída en el consumo. Una perlita, aparece el consumo, a mí me parece realmente horroroso, no sé que lo hagan por gusto, ¿no? De el picado de pollo. ¿Qué es el picado de pollo? La carne picada de pollo, donde absolutamente encontrás de todo ahí, ¿no? Pero si hasta acá las familias, los sectores populares compraban carne picada para hacer una comida que sea rendidora, que sea llenadora, ya no la pueden comprar y empiezan a buscar otras alternativas. Y acá aparece, por ejemplo, esto que te estoy contando. Sí, alitas, la menudo, picada de cualquiera pollo. de nosotros que vaya a comprar o que haga las compras puede ver que han cambiado muchísimo los cortes de carne que se ofrecen. Sí. Es más, a mí me sorprende en algunos lugares, sobre todo en un hipermercado muy conocido, A ver. cómo se equipararon los precios de los cortes de carne caros con los baratos, porque la gente directamente va al barato. Y cuando vos comparás el precio de lomo con el precio de cuadrada, por ejemplo, no hay prácticamente mucha diferencia. Y antes la diferencia era abismal. El lomo era carísimo y la cuadrada era barata. Y hoy lo que vos tenés es que como la gente va directamente al corte más barato, el barato se puso caro y queda como cerca del caro que lo compra poquísima gente. Todo esto sin hablar de la calidad, ¿no? Porque en muchas carnicerías lo que pasa es que la carne se pone vieja. Yo soy vegetariana, pero hablo como una experta, ¿eh? Ah, mira, ¿sos vegetariana? No sabía. La carne se pone vieja, entonces vas a comprar y te encontrás justamente con cortes viejos porque no se está vendiendo, básicamente. Tenemos otros gráficos. Esto es la carne. Vamos a hablar de la yerba. Esto era de Cicra. Nos vamos a Deuco, que ha elaborado un informe muy interesante porque también el precio de la yerba aumentó y también la caída del consumo de la yerba está en un récord histórico. Esto es la producción del mercado interno en kilos, como verán, también fue en descenso y ahí ya estamos en el consumo per cápita, si no es perfecto. Ahí está, consumo en kilos por habitantes por año. Vean, 2007 tenés 6 kilos, ahí tenés 2024, 44 kilos. Bueno, pasa un poco rápido, pero la idea general es esta. Y no creo que a los argentinos les haya dejado de gustar el mate, ¿no? A los argentinos no dejó de gustarle el mate, se está exportando mucha más yerba y récord de exportaciones. Está muy caro y está pasando con los productores, están atravesando un problema bastante grave, sobre todo después de que se vaciara el Instituto de la Yerba Mate.
¿Qué pasa? Se está importando la hoja de yerba de países vecinos que tiene una calidad inferior a la que tenemos en la Argentina. Entonces, los pequeños productores están entrando en crisis, le están pagando muy poquito. Claro, y les compiten los vecinos. Y lo la, que y la, más la- sufre y la Brasil, premium la Paraguay. exportan. Exactamente. Bueno, con la carne pasa algo parecido, ¿eh? Ujú. Y además, bueno, yo no soy experta, pero yo entiendo que hay un problema más grande que tiene que ver con la carne, que estamos exportando ganado en pie o un tipo de ganado que lo que hace es achicar la cantidad de cabezas y la cantidad de carne que se puede volcar al mercado interno. Además de la mano de obra que necesitas, ¿no? Para la faena y demás, porque ya te llevas el ganado Sí, directamente sí, en sí, pie. la verdad que son situaciones complicadas. ¿Ustedes lo notaron, lo notan en su vida cotidiana, los cambios en los hábitos de consumo? Sí, claramente. Para mí la inflación sigue estando, por supuesto, en niveles más, o sea, desaceleró, pero primero que es altísima a nivel mundial y regional, sigue siendo muy alta a pesar de que bajó, y en alimentos yo lo noto mucho, sobre todo en la carne, ¿sí? Y en la ropa es impresionante, somos creo el país más caro en ropa que existe. Sí, yo también noto lo mismo, inclusive cada vez se hace más difícil que vengo del interior vivir en Buenos Aires porque por ahí es insostenible, vivís en dos lados, se hace también difícil. También pienso lo de la ropa y creo que, a ver, es como que el argentino se ha acostumbrado a, con esperanza, a vivir el día a día y sin poder proyectar, no solamente con este gobierno, ha pasado con otros también, y hablaban acerca de los trozos o las presas de pollo, Los menudos de pollo, las los patitas, menudos. las alitas. Yo me acuerdo que toda la vida fue así, que inclusive hay gente que compra hígado, corazón, y estamos todavía esperando, y lo digo desde un lado en donde apoyé y que sigo apoyando ciertas medidas del oficialismo, pero creo que lo dejé bien plasmado si es con respecto a lo del Fondo Monetario, la votación que tuvimos, si era para salvarse el bolsillo o salvar las elecciones legislativas. Creo que también va por ese lado, pensando en esta caída del consumo. Esta caída del consumo para mí es el dato que menos le permite sostener al gobierno esta idea de que estamos mejor, de que porque la inflación va bajando, porque entonces, ¿qué pasa con la capacidad de compra? Digo, otro dato, la venta en supermercados registró una caída del 11% el año pasado. Digo, alimentos básicos, que es esto que decían recién, o sea, un encarecimiento de los costos de vida básicos, que me parece que eso fue lo que pasó, más allá de que se desacelere la inflación. Alimentos, alquiler, prepagas, digo, en la clase media también, tal vez eso es la novedad, ¿no? Porque obvio que hay sectores populares a los que siempre les costó acceder a ciertos cortes de carne. Pero ahora la situación es más, no es que toda la vida fue así, sino que ahora la situación es más complicada. A más gente le cuesta acceder a determinados Yo tengo una cortes. noción distinta de la vida. A mí me costó muchísimo, a mi familia le costó muchísimo. Vengo de un barrio donde realmente no es un barrio de gente trabajadora que todos los años y toda la vida fue así, de remarla siempre. Lo que sí, por ejemplo, hoy aumentaron las prepagas un 2%, un poquito más también, para agregar a esta caída. Lo que pasa es que más allá de nuestras sensaciones personales, digamos, o nuestras experiencias personales, estos son los indicadores que te demuestran Obvio. lo que Acá- efectivamente está sucediendo. Acá vamos a coincidir plenamente, además porque para mí acá se repite algo que salió muy mal y que electoralmente se notó que fue un fracaso en su momento, al querer emular, digamos, el modelo menemista, que es lo que se propone básicamente este gobierno. Estamos con un tipo de cambio muy apreciado y eso hace que seas un país extremadamente caro y no puedas competir. Y eso es lo que llevó a la Argentina a entrar en un proceso de recesión muy fuerte. Cavallo lo discutió con él y ahora no lo quiere más a Cavallo, pero le dice se puede llegar a un momento no solamente de recesión, sino hasta de depresión, al no poder competir con el resto. Y me parece que este es algo muy importante tener en cuenta, que ocurrió y que estaba volviendo a ocurrir. Esto genera la desindustrialización que crece, el desempleo que crece, la pobreza que crece, ya lo vivimos, y creo que se notó el fracaso de ese modelo en 3 elecciones. Primero en la reelección de Menem, porque por más que ganó, todo el mundo decía, yo no lo voté. Después en 1999, que perdió, y cuando la persona que iba en nombre del peronismo era Concertación Peronista para el Cambio, Justicialista para el Cambio, y era Duhalde, iba a ser todo distinto a Menem. Y después en el 2003, cuando no se atrevió a competir con Néstor Kirchner, porque si bien sacó el 24 y pico contra el 22% de Néstor Kirchner, sabía que en la segunda vuelta arrasaba a Kirchner. Así que fue un fracaso ese modelo, y ¿para qué
copiar ese modelo, me pregunto. Y estamos caros. Lo que pasa es que yo insisto, me parece que esto es lo que este gobierno puede discutir, puede inventar narrativas para lo que quiera. Pero cuando vos abriste la puerta de la heladera y la tenés vacía o no podés comprarle la leche a tus hijos, las zapatillas a tus hijos para que vayan a la escuela, se terminó el relato. Ahora, yo les hago una pregunta, porque digo, más allá de esta realidad que estamos viendo y que plasman los números, en su plataforma de campaña Javier Milei dijo que esto iba a pasar. Él dijo que apostaba a la recesión para bajar la inflación, dijo que esta era su herramienta. Yo creo que la mitad de la gente no hizo la pausa para pensar cómo iba a afectar el bolsillo de cada uno la recesión. Y lo que prometió es un ascenso en B corta, en B larga o en alguna letra del alfabeto que estamos tratando de averiguar cuál es. Sí. Mi pregunta es entonces, frente a un presidente que cumplió en bajar la inflación, que cumplió en aplicar una política recesiva, ¿cuánto aguanta la gente, la esperanza de la gente en que esto efectivamente va a rebotar? Yo creo que en principio lo de la inflación es discutible, lo están discutiendo muchos economistas, por los indicadores que se toman para llegar a los números de la inflación, no están debidamente sopesados algunos, como el tema del transporte, como el tema de la energía y demás, y el gobierno se resiste a llevar esos cambios en el INDEC, y en estas últimas semanas... Sí, hablamos que estuvieron probando un índice nuevo, claro, que como no les viene dando como les gustaría... 2,4 convengamos que no es normal tampoco, ¿no? No, bueno, está bien, a ver, pero 2,4 no es lo mismo que 15, que 20 claro, mensuales. no. Está claro, si no, sí. Perdón, está en pausa la devaluación hasta las elecciones o casi cercano a las elecciones. Después de ahí puede cambiar toda la historia. Porque hasta las elecciones se van a cuidar de no devaluar. Si no devaluás, una inflación fuerte un rebote fuerte no vamos a tener, y esto el gobierno lo está tratando de contener para ganar las O sea que estamos esperando la devaluación para que rebote. Es que una devaluación lleva a la inflación estructuralmente. Eso es lo bueno, pero la inflación no es rebote, sí. Quizás Sandra tenga alguna información, pero se está corriendo el rumor de que el gobierno mira con gran atractivo la posibilidad de adelantar las elecciones, justamente un poco apurado por la situación económica. No me llegó ninguna información, pero me parecería que es una idea que sería coherente para el gobierno. Lourdes, ¿vos sabés algo? Porque Lourdes está ahí. Yo escuché algo, pero no... Lourdes escuchó algo, chicos. A mí está desesperado porque el Fondo Monetario quiere que devalúe y él dice no voy a devaluar. Y tiene que devaluar. Las reservas en negativo, el riesgo país arriba, no van a conseguir otro tipo de financiamiento que no sea del Fondo Monetario Internacional y necesitan la plata urgente. Y el fondo les va a pedir una devaluación. No llegamos a las elecciones, decís vos, esto me está metiendo un poco de miedo. Vamos a hablar con Vanessa Ruiz, ella es gerenta del Centro de Almacenamiento de Córdoba. Buenas tardes, Vanessa, ¿cómo estás? Hola, Carmela, muy buenas tardes a ustedes, a todo el equipo, a toda la audiencia. Bienvenida. Bueno, estábamos hablando de los números de consumo. Queremos que nos cuentes vos un poquito qué es lo que estás viendo, si efectivamente también registras esta caída del consumo y en qué sectores. Bueno, es así, se registra ya, sobre todo en el último año, ¿no? Los indicadores sociales que no van mejorando. Nosotros registramos una caída en el consumo de menos 19,80% con respecto al mismo periodo del año pasado, ¿no? ¿Cómo menos 19% de caída? Totalmente, esto es, acá se refleja, ¿no? Lo que es la pérdida del poder adquisitivo de las familias, que si bien hablábamos en abril que fue del menos 30%, venimos de una recuperación demasiado lenta, ¿no?, para la expectativa del comercio minorista. Estamos hablando de alimentos, de canasta básica alimentaria y de negocios de cercanía, ¿no?, quienes toman el pulso cotidiano de lo que significa el consumo en la Argentina. Para eso también tenemos un Instituto de Estadísticas y Tendencias que realiza estos informes económicos y sociales, donde, brindamos todos estos datos, ¿no? Decíamos recién y acompañábamos, ¿no? Los indicadores sociales no van mejorando, el 45% de las familias está recortando alguna ingesta en los hogares, preferentemente la cena, y también realizábamos un último estudio donde veíamos la calidad alimentaria y los hábitos de consumo, y bueno, lo que ya se sabe, ¿no? Puertas adentro de un hogar, el derrumbe del consumo en la carne vacuna entre un 45 a un 48%, el derrumbe también en lo que significan el consumo de lácteos, 21% de la caída en el consumo de leche fluida, 33% la de leche en polvo. Estamos hablando de alimentos fundamentales. Básicos, estamos hablando de lo básico.
Totalmente, a Ese esto dato. se lo sigue acompañando. Hay hogares donde no ingresa la fruta, por ejemplo, un 58% de la caída en el consumo de bananas y también entre el 30 y el 35% de cítricos. Sí, por ejemplo, se acrecentó el consumo de papa, de cebolla, de pan, de fideos. El pan, por ejemplo, se acrecentó un 25% su consumo, porque bueno, es un producto que llena. El contranúmero sería, por ejemplo, cayó la leche, pero el 99% creció el consumo de infusiones, ¿no? Acá es donde Claro. este es el cambio de hábito fundamental que se realiza en las familias. Claro, el mate cocido pero sin leche. Sí, Y la yerba igual ellos hoy estaban mirando los gráficos que elaboran tan cuidadosamente en ese centro de almaceneros, Vanessa, y en otros momentos hemos hablado de las infusiones, y claro, cae la leche, caen los lácteos, suben las infusiones, pero esta vez también en la yerba mate, por ejemplo, hay una caída muy importante. De todas maneras, antes de que vuelvas ahí, dijo 45% de las familias recortan una comida, preferentemente la cena, lo que me parece un dato brutal, ¿no? Sí, en un país donde 1 millón de niños se van a acostar sin cenar. No, es así, felicitas todo el equipo. Son números dolorosos, ¿no? Porque uno no debería nunca, jamás acostumbrarse a estos números fríos, porque son realidades. Detrás de estos números, de este menos algo, hay una familia que tachó de su listado el consumo de productos que deberíamos consumir en todos nuestros hogares, ¿no? Somos productores mundiales de estos alimentos y que hoy no estén presentes en las mesas familiares verdaderamente es inaudito. Estamos hablando de que somos exportadores de cítricos, de leche, de carne vacuna, que no esté presente y no está presente porque está atado a su altísimo costo, ¿no? Esto es así, cada vez que incluso se incrementa, como lo está sucediendo ahora con el precio de la carne, es otro golpe más al consumo. Cayó hasta el 37% en estos últimos 3 años el consumo de carne molida, que era, si se quiere, el ABC del ahorro de las familias. Es más, un corte que en otros países prácticamente no se consume o no tanto como en la Argentina, ¿no? Te decía que, digo, más allá de las realidades y de poder ser empático con la realidad de una casa que recorta una comida, también tiene que ver con un modelo de país. Digo, un país que se plantea una población mal alimentada es un país que tiene una población que tiene consecuencias en su desarrollo que son muy palpables y están comprobadas, más allá de la atrocidad moral que esto implica en un país productor de alimentos. Totalmente, Carmela, cuando uno sabe perfectamente que cuando carecen nutrientes fundamentales a los pequeños, a los niños, es poner en jaque el futuro de los mismos, porque esto es un golpe a la inteligencia. Esto es que su futuro se va a ver perjudicado porque hoy debería nutrirse para que la inteligencia se desarrolle y pueda ponerse en jaque más adelante. Hoy que un adulto mayor no tenga los nutrientes necesarios es también hacer desestabilizar su salud, porque hoy por hoy necesitan los remedios, pero también necesitan un nivel de comidas adecuado para que estos lleguen a una buena salud. Obviamente, hablar de que falten nutrientes fundamentales, irreemplazables, no se pueden reemplazar con nada. Que la leche falte salteado en algunos hogares o que las frutas desaparezcan, porque literalmente es así, se opta por comprar pan o hay plata o para el pan y la papa o para alguna fruta, y bueno, se elige llenarse, ¿no? A esta hora, hoy están cenando, merendando, cenando, merienda, cena, en muchos hogares, para con ello, bueno, irse un poco llenos a acostarse. Vanessa, ¿vos notás preocupación por estos números? Digo, vos manejás estos números, tenés estos informes, sos representante, de alguna manera sos convocada, sos requerida, te han pedido informes. Hay mucha preocupación y ya no tan solo estamos preocupados por lo que es las fuentes laborales del comercio minorista, ¿no? Acá estamos preocupados por que el comerciante se le acrecentó el número de personas que le van a solicitar alimentos, porque el comerciante minorista no vende lo que le queda en el día, lo da.
lo da desinteresadamente a su vecino, porque el vecino, el que nunca jamás pidió fiado, pide para la última semana, porque ya no quedó tarjeta de crédito, ya no quedó nada para llevar alimento, y es la acción solidaria, ¿no?, del vecino que extiende un alimento para llegar hacia fin de mes. Sí, hay muchísima preocupación porque estamos hablando de que falta el alimento en una Argentina riquísima. Ustedes miden también la inflación, Vanessa. ¿Les está dando diferente a lo que mide el INDEC? En general siempre van bastante de la mano los números de ustedes con los del INDEC. Venimos con números muy similares, 2,5%, lo medido el mes anterior, y también con lo que habíamos registrado en la suba de alimentos, suba de alimentos que para nosotros, para este mes, ya marzo, viene con un comportamiento muy similar a lo que fue el mes anterior. Vinimos con una quincena, la primera quincena de marzo muy estable, ya la segunda comenzaron a moverse productos fundamentales de la canasta básica alimentaria, así que bueno, estimamos que vamos a tener un comportamiento muy parecido a lo que fue el mes pasado. Tengo una pregunta, porque va a cambiar el régimen, la manera de presentar los precios. Se habla de sinceramiento fiscal, esto creo que es a partir del 1 de abril, donde no es que se van a modificar los precios de venta al consumidor, pero uno tendría que poder ver en los almacenes y en los grandes supermercados cuál es el valor del producto y cuáles son los valores de los impuestos. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Lo van a implementar? Bueno, para el sector comercial minorista, digamos, sería uno de los últimos eslabones. Obviamente hay que visibilizar, ¿no?, lo que es la presión fiscal, pero después no tan solo visibilizarla, ¿no?, sino trabajar en pos de ella. Nosotros, nuestra entidad, una entidad que cumplió 120 años de trabajo ininterrumpido, venimos planteando hace años la quita del IVA a los productos de la canasta básica alimentaria, y esto sería una herramienta de mayor acceso al alimento a las familias, ¿no? ¿Vos crees que visibilizarlo, ver cuánto de IVA tiene cada alimento, va a hacer que la gente tome conciencia y sea un reclamo genuino de la sociedad, la quita del IVA a los alimentos básicos? Debería, sin mostrarlo, deberías quitarse, ¿no? Esto no debería requerir de mucho más planteamiento, sino es No, en algún lógico. momento lo que hubo fue aquellos que tenían las tarjetas alimentar o compraban a través de alguna tarjeta que correspondía a algún tipo de plan social o de ayuda. Esas tarjetas sí no cobraban el IVA. Claro, sí, pero digamos fue un periodo de tiempo, ¿no? Una época que se quitó en algunos productos, pero después cuando se restableció, fue mucho el salto. Esto debería quitarse directamente. Hoy quienes tributan al 10,5 están solo la carne y la leche. Nosotros proponemos que lleguen no a los 1.500 productos, sino a los 57 productos de la canasta básica alimentaria, los básicos, y para que se pueda tener un mayor acceso, ¿no? Medidas que si son solamente para visibilizar, carecen de sentido. Vanessa, muchísimas gracias. A ustedes, a disposición, y una buena tarde. Excelente. Vanessa Ruiz es gerenta del Centro de Almacenes de Córdoba. Nos contaba un poco la realidad de los números que ellos están relevando. Efectivamente confirma los números que van surgiendo de diferentes centros, que hay una caída del consumo muy, muy importante y sobre todo de cuestiones básicas que hacen al desarrollo de las personas. Sí, una cuestión curiosa igual es que desde el gobierno vienen diciendo que el número de pobreza parece que les va a dar bien. Están como muy expectantes de ese anuncio. A mí me gustaría que una economista explique cómo se mide ese dato, porque es llamativo, ¿no? Digo, a comparación de lo que una ve en la calle, el aumento de las personas en situación de calle, pero es lo que se viene diciendo desde el gobierno. Sí, es que los índices, depende qué índice se aplique y qué se tome en cuenta y cuál sea lo que estamos hablando del poder, de la caída del poder adquisitivo real. Cuánto ganás y para qué te sirve, qué podés comprar. Después, si la canasta está completa o no, me parece que es otro tema. Se permiten también lecturas engañosas, ¿no? Porque el gobierno dice, nosotros duplicamos los ingresos en dólares. Y si vos lo mirás, más o menos es cierto, pero vos comprás lo mismo que comprabas antes de que llegue Javier Milei. Es decir, el poder adquisitivo está estancado o ha caído. Es donde la cuestión no amerita debate. La gente, la gente, nosotros, uno sabe lo que compra, lo que gana, para qué le alcanza, cómo estaba hace 5 años y cómo estaba hace 10, ¿o no?
Sí, pero creo que si salen con ese anuncio de que bajó la pobreza, se van a aferrar y por eso me interesaría pensar el detrás de escena de ese dato. O sea, el por Bueno, qué. lo vamos a analizar, lo vamos a traer. Me parece una buena propuesta acá de Solana. Que igual Sí. una vez más puede ser que los que se pronuncien fuertemente en contra del mileísmo en breve, porque lo están sintiendo, otra vez van a ser las clases medias, que suelen ser las que se pronuncian muchas veces, porque la clase media no acomodada está siendo mucho, tal vez más castigada que los sectores populares, si bien lo están siendo también, claramente, porque la ayuda social se mantuvo de alguna manera, ¿no? Pero los sectores medios no acomodados pasaron a ser Sí, lo que pobres. dicen las conclusiones Pasaron a ser pobres de por el algunos INDEC. estudios es que, tristemente, las clases más vulnerables están acostumbradas a acomodarse. Es más fácil, lamentablemente, que una familia de bajos recursos pueda suspender una comida. Para una persona de clase media, movilizar toda su situación económica le es más difícil. La resiste más, se endeuda. Digo, la clase media es la que mayor endeudamiento tiene, que paga con tarjetas, empieza a pagar con tarjeta de alimentos, se intenta sostener un nivel de vida que no se puede y le cuesta más recortar algunas cuestiones. Tiene menos cintura y menos ejercicio a la hora de dejar algún tipo de consumo. Lourdes. Sí, que fue la clase media la que bancó a Javier desde el primer momento y que cuando Javier decía que era mejor una verdad incómoda que una mentira confortable, hablando acerca de esta batalla cultural y el discurso, muchos lo votaron creyendo de que no les iba a mentir. Entonces pensaban, bueno, vamos a pasar unos 6 meses mal, quizás un año. Tampoco era para extenderlo tanto tiempo, pero es verdad que hay un hastío de la clase media. Eso se percibe en toda Argentina y que por eso también la desesperación del gobierno nacional de terminar sus alianzas para, por ejemplo, en el caso de Mendoza, ir con el radicalismo para que de alguna manera, bueno, la clase media siga eligiendo este tipo de soluciones mágicas que al fin y al cabo terminaron de alguna manera yendo en contra de lo que realmente pregonamos en campaña. Bueno, cierro con la misma pregunta. Vamos a seguir toda la semana, me parece, preguntándonos ¿hasta cuándo aguanta nuestra población, el pueblo general, la clase media sobre todo, esperar y esperanzadamente este rebote que nos llega? Vamos a la tanda y seguimos conversando. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. La nueva línea de Subte F va a cambiar la forma en que viajas en la ciudad. Va a unir Barracas con Palermo, conectando Constitución, San Cristóbal, Montserrat, San Nicolás y Recoleta. Más rápido, cómodo y seguro. Subite al futuro. Buenos Aires Ciudad. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño. Nada mejor que Harpic. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. El que no es tímido ni a palos. La que no se queda en el fueguito. El orgulloso de lo suyo. Y las que se animan al show sin autotune. ¿Y vos? ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura, Topline. Seguí la línea de tu frescura. ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan, nos traen, nos alimentan y cuidan de quienes más amamos. Hacé algo por ellas también. Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol que protege tus manos y a tu familia. Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina. Porque solo Espadol es Espadol. Buenas. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Hairy Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans.
Beans. Jelly beans. Eso, gracias. Obviously. Pedilas como quieras, pero probalas. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. La nueva línea de Subte F va a cambiar la forma en que viajas en la ciudad. Va a unir Barracas con Palermo, conectando Constitución, San Cristóbal, Montserrat, San Nicolás y Recoleta. Más rápido, cómodo y seguro. Subite al futuro. Buenos Aires Ciudad. ¿Te sentís con poca energía? ¿Te despertás cansado y te cuesta moverte durante el día? ¿Te gustaría verte y sentirte más joven? Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro. Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro. Nada mejor que Harpic. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Continuamos en vivo aquí en Soy Casta. Vamos a entrarle de lleno a los detalles del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No son un montón los detalles, ¿eh? Vamos teniendo aproximaciones sobre esta negociación que parece que viene saliendo bastante bien. Pareciera que van a ser 20 palos, pareciera. Tenemos placas al respecto para ir contándoles la información que tenemos hasta ahora. El gobierno define los detalles, serían 20.000 millones de dólares, la mitad iría a las arcas del Banco Central y el restante será para pagar los vencimientos del propio Fondo Monetario Internacional, así que habría un intento de generar reservas, de mejorar esa situación para calmar los mercados, es lo que hablábamos hace un ratito. ¿Tenemos más placas? Sobre detalles, Lau. Bueno, hoy hubo una reunión aparentemente donde el staff del FMI le presentó a su directorio cuáles serían las condiciones del acuerdo con la Argentina. Ahí tenemos, habrá una reunión clave para que el directorio del organismo apruebe la propuesta del Ejecutivo y sí. Sí, la de hoy era una reunión informal. Se van a empezar a pagar intereses a partir del 2029, entiendo yo. Es una interesante patada al futuro. Hay 4 años de gracia y 10 años de plazo. Exactamente. Pero bueno, son todos detalles que ya no van a pasar por el Congreso de la Nación, que dependen de la aprobación del presidente y tendríamos que pensar qué posibilidades tiene el presidente de cambiar o no algo de lo que le están proponiendo, ¿no es cierto? Si está en condiciones de negarse o de negociar algo con la urgencia que tiene, como hablábamos acá, de recibir este préstamo. Los detalles es que estarían pensando en un sistema de flotación en la cotización del dólar. Este sería uno de los requisitos, de los requerimientos del Fondo Monetario para hacer este desembolso y además hacerlo rápidamente. No sabemos el número entre el cual flotaría el dólar, es decir, no se podrían tocar reservas a menos que el dólar toque un techo o un piso. ¿Eso es el sistema de bandas? Perdón. Es el sistema de bandas. El sistema de bandas. A mí perdón, la metáfora, me lo tengo que tomar con humor porque si no la vida nos arrasa. La idea de que nos proponen un sistema de bandas, yo me imagino bandas armadas. Bandas de saqueadores. Bandas de saqueadores de países, bandas de estafadores, ¿no? Bandas. Sí. Bueno, sí, esas son las bandas. Las bandas, es decir, dejar que el dólar flote libremente entre un precio y otro. Y mientras se mueva entre esos topes, el Banco Central tiene prohibido vender o comprar. Y cuando toca alguno de esos topes, el banco podría intervenir. No sabemos de qué monto, qué número estamos hablando para esas bandas.
Yo entiendo que esto es una concesión muy grande que tiene que hacer el presidente, que dijo que esto no iba a suceder bajo ningún punto de vista, ¿no es cierto, Lourdes? Que era algo de lo que sostenía en campaña, que esto no iba a sostener, y que implica, aunque no nos guste, aunque se llame sistema de bandas, una devaluación. Sí, claro. Que le están pidiendo, lo están presionando todos los días. Hoy el dólar blue cerró cerca de los 1.300, lo que mencionábamos hoy, caen las reservas, sube el riesgo país, es decir, la situación financiera es cada vez más complicada, no estaba tan atada ni era tan sólida como decía Caputo. Ahora, lo que es increíble, con qué naturalidad estamos llegando a admitir que vienen, no sé si serán los 20.000 que están esperando desde el gobierno, millones, que 12.000 van a ser utilizados para pagar al fondo, lo que pasó también durante el gobierno de Alberto Fernández. Digo que no encuentro el adjetivo claro, iba a decir cipayo, pero cómo nos cuesta pararnos a discutir cuando las deudas son ilegítimas, porque ya en el endeudamiento durante el gobierno de Mauricio Macri, el propio fondo reconocía que había vulnerado su propia normativa, dándole más dinero a la República Argentina de la que necesitaba. ¿Y para qué? Es una pregunta que nosotros todavía tenemos abierta, causas que no avanzan en la justicia, legisladores de todo el arco político. Yo te entiendo lo que vos decís. Ahora, el mismo fondo hizo una revisión tibia sobre su propio accionar. Digo, esto le costó el cargo a una de las funcionarias del Fondo Monetario porque claramente fue un préstamo extraordinario, pero no sé si hubo una autocrítica sobre qué propone el fondo o cuáles son los planes que propone el fondo para este tipo de países emergentes como el nuestro, cuando hace estos desembolsos de dinero sabiendo que no se van a poder pagar. Yo creo que no va a haber ya. Si no hubo durante la pandemia, cuando todos los países estaban pidiéndole al fondo revisar cómo se otorgaban estos préstamos y las condiciones para los países más pobres como el nuestro justamente, o más complicado con sus economías, yo no creo ya que en estas circunstancias tengamos la posibilidad de una revisión. Lo que sí yo demando para los nuestros es la posibilidad de pararse críticamente y decirle al fondo, esto no es legítimo, no tenemos por qué seguir empobreciendo futuras generaciones para resignar soberanía porque a tres tipos y a un presidente o a un grupo de integrantes, en este caso del gobierno, se les ocurre seguir endeudándonos. Lo que pasa es que la legitimidad es algo que va a tener que evaluar, en este caso, la justicia y más adelante. Digo, hoy la tiene, es el presidente, logró el aval de este decreto del Congreso, entonces tiene la potestad de hacerlo, ¿entendés? Un decreto anticonstitucional, Carmen, hay una ley que implica que tiene que pasar la discusión por el Congreso, no pasó por el Congreso, pero fue un DNU, no estuvo abierta pero la la discusión. población no se ha pronunciado al respecto tampoco, pero como no para deja, que no deja de ser ilegítima la una de deuda. las cuestiones que yo entiendo que se le había pedido como condición al fondo a Javier Milei para este préstamo es bajar la conflictividad social. Y la verdad que esto no ha generado un estallido en las calles masivo de la gente repudiando la toma de este préstamo o considerando que es un préstamo electoral, que es lo que hablábamos acá hace un rato. Mismas condiciones que el presidente en su momento votó en contra por considerarlo un mal negocio, un préstamo electoral. Y no hay manifestaciones. No, pero yo creo que no podemos medir todo por el nivel de manifestación en la calle. Quiero decir, si está mal, está mal. Si es ilegítimo, es ilegítimo. Digo, en otros momentos de nuestra historia, cuando pasaban cosas muy graves, y mira, voy a traer de nuevo la figura de Eve que la mencionaba hoy Sandra, y yo quiero rescatarla justamente como una figura política de las más controvertidas, que dijo cosas que no todo el mundo se animaba a decir y que estaba en la plaza junto a otras madres cuando muchos estaban escondidos en plena dictadura, en gobiernos neoliberales, reprimidas, gaseadas. Ellas estuvieron ahí denunciando las violaciones a los derechos humanos. Vos me decís, ¿había una pueblada? No, no había una pueblada. Entonces, ¿estaba bien? ¿Tenían legitimidad? No, no tenían legitimidad, eran aberraciones. Con estos planes económicos empobrecedores a futuro, a mí me parece lo mismo. Digo, más allá de que no hay una reacción, que a mí me parece que de a poquito la estamos empezando a ver porque las calles se están agitando un poquito más. Eso no quiere decir que esté bien lo que está sucediendo. Yo estoy de acuerdo. Igual es una buena pregunta si la necesidad de soberanía es un reclamo que permea, ¿no?, en el pueblo. Me deja pensando eso, pero estoy de acuerdo con vos, Feli, sobre todo porque los posibles efectos son en detrimento del pueblo, ¿no? Y pueden causar mucho malestar. Digo, no es que eso va a ir a inversiones extranjeras directas. Estamos viendo que las inversiones caen en picada. Entonces, ¿qué se va a hacer con esa plata? Sí, una de las condiciones que quería agregar acerca de este préstamo del Fondo Monetario Internacional era justamente de darle un marco de constitucionalidad o institucionalidad
al acuerdo, por eso se pasó por DNU. Por eso hablamos de que inconstitucional, no constitucional. Sin embargo, al estar aprobado por una de las cámaras, sea la de diputados, la de senadores, le da la garantía al FMI de poder avanzar con este acuerdo. Con eso, digamos, pero no es una ley. Exactamente. Pero no es una ley. Pero tiene además rango constitucional porque se basa en el artículo 99 de la Constitución Nacional, que el mismo presidente tiene las facultades de tomar deuda o no en el extranjero. Es un artilugio. A ver, está claro que no es, a ver, conceptualmente, con la ley Guzmán, que es la que decía que un préstamo o cualquier tipo de renegociación tenía que pasar por el Congreso, apuntaba, en su buena fe, entiendo yo, a que sea un préstamo consensuado por todos los sectores políticos, ¿estamos claros? Sí. Y por toda la sociedad. Bueno, encontraron un atajo para que esto suceda de otra manera. Es meter un decreto, una vez aprobado, el decreto tiene fuerza de ley, anda a discutirlo en los tribunales de justicia cuando ya no tengamos más los 20 palos para devolverlos. Siempre hay una justificación para los DNU. Eso es lo que no entiendo. ¿Qué rol cree que este gobierno debe tener el Congreso? Digo, si todo se puede discutir por decreto o mandar por decreto. Porque ningún tema les termina de parecer lo suficientemente relevante para mandar un proyecto de ley. O la ley base con los 1000 artículos. Yo creo que acá una vez más... Más cerca, sí, te escuchamos. La legitimidad que pueda tener la tiene porque nuevamente la polarización se apodera de todo y es como que la narrativa muy inteligente de los libertarios es todo esto es culpa de lo anterior. Entonces este préstamo también extremo y que va a endeudarnos mal también es porque esto lo heredamos esta situación. Ese argumento, ¿eh? Sí, yo sí. Yo no escuché esa La deuda es culpa de los demás. La culpa del kirchnerismo que dejó así, necesitamos ahora, tenemos un tipo de cambio, no tenemos dólares. El préstamo es por culpa de... Yo vi una tapa de Clarín que dije, arreglaron lo de Telefónica, que después lo vamos a hablar, pero Clarín decía, el Fondo Monetario Internacional le va a dar plata al gobierno para pagar la deuda del kirchnerismo cuando está archisabido. La manita esa le sirve a todos. Yo me refería a los argumentos económicos de Javier Milei para desdecirse lo que dijo él mismo cuando votó en contra de un préstamo. No a lo que titulaban o interpretaban algunos medios de comunicación. Somos el país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Tenemos ese récord. El director de la región del Fondo Monetario Internacional ya explicó, porque es una cuestión tecnicismo, pero creo que todos pensamos que nos van a entrar de golpe 20.000 millones de dólares y no va a ser así. Es trimestral y entran algo así como 4.000 y se va evaluando y viendo si va cumpliendo. Y las metas que tiene que cumplir, esto de la flotación, como decían, que es devaluar. No quiere devaluar el ministro de Economía. Entonces, lo que dice el Fondo Monetario es que este préstamo tiene que ver con que Argentina no gaste en lo que se le ocurra, sino que tiene que ver con que Argentina se empodere financieramente porque no lo está, porque no tiene reservas y con esto puedan venir las inversiones. Eso es lo que dice el fondo. Y van a ser trimestrales y no va a ser todo junto los 20.000 que se esperan millones de dólares. Y está ahí trabada la cosa porque se tiene que salir de crawling peg de esto de evaluaciones mensuales. Una idea, es muy difícil de entender, chicos, porque hay cosas que son como detalles. La idea de que cuando llegue el fondo, la plata del fondo va a bajar el riesgo país. Y muchas empresas que quieren invertir en nuestro país, supuestamente, no pueden invertir porque tienen en sus estatutos prohibido invertir en países que tengan un riesgo país tan alto como el nuestro. Claro. Entonces necesitan invertir en nuestro... Está la idea de que están ahí esperando para invertir. Me acuerdo de Mauricio Macri que decía, quieren venir, están esperando para traer sus dólares y sus inversiones al país, pero no pueden porque necesitamos bajar el riesgo país. Ahora, para eso tendría que haber alguna empresa o algún proyecto concreto que te diga, mirá, donde llegue la guita del fondo y me baje el riesgo país, tenemos estos 4 proyectos, estas 4 inversiones esperando ansiosas por instalarse en el país. Esto no es una realidad, no está pasando. Lo único que se mueve es la bicicleta financiera, ¿no? Bueno, es lo que estaba... Bueno, y lo que yo les decía hace un rato que se difundía en este video, donde nos están ofreciendo como un país para poblar de maquinitas de bitcoins, de granja de bitcoin, porque tenemos un buen clima y no tenemos terremotos y no estamos en guerra con ningún país limítrofe. Hoy el presidente logró un espaldarazo importante, no sé si vieron el tuit de Emmanuel Macron, que salió a respaldarle a la Argentina, dijo que estaban para los argentinos y demás, y a la par otra reunión que quizás pasó un poco desapercibida, la de Barry Bennett, que es uno de los asesores de Donald Trump, con Santiago
Santiago Caputo. Todo, por supuesto, gira en torno a agilizar el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Se dice que a mediados de abril veremos si esto efectivamente es así, pero es la principal preocupación. O sea, el gobierno admite que está con el agua al cuello, necesita ya mismo que le lleguen fondos por parte del FMI. Estaba mirando qué peso tiene Francia en el Fondo Monetario, una cuota de 4,23, sus votos son el 4,03% del total, mientras que Estados Unidos, por supuesto, es el que más peso tiene, el 17,42%, y sus votos son el 16,49%. Digamos que son, hay 12 espaldarazos que suma el gobierno para acceder para que efectivamente el fondo libere ese dinero, ¿no? Sí, pareciera que va a salir el préstamo. No pareciera que nada lo trabe. Me parece que el gobierno no tiene la capacidad de negociar las condiciones. Y si va a ser con una banda de flotación, será con la banda de flotación. Si será con una reestructuración del gasto público, será con eso. Me parece que no hay mucha cintura para maniobrar en ese sentido. Me parece que es una muy buena noticia para el gobierno de Javier Milei. Como bien decías vos, Felicita, me parece que es una muy mala para todo el pueblo argentino. Realmente no hay que ser un especialista en economía, solo como decía Sandra hace un rato, tener un poco de memoria para ver cómo ha funcionado esto en oportunidades anteriores. Sí, pero ahí con respecto a lo que decís de que muchas veces no se recuerda este doble discurso de Milei, porque él hablaba en contra del endeudamiento con el fondo, me parece que este presentismo constante en el que vivimos, en donde todo parece novedoso y como que se desdibuja la historia, no colabora, ¿no? Porque es esto, hay un archivo de hace 3 años. Cuando Milei era diputado. Entonces, ¿por qué eso no se pone en valor? ¿Por qué eso no se pone sobre la mesa, no? Porque yo no lo escucho tanto. Pero vivimos de contradicciones. Bueno, lo dijo Lourdes en el Congreso el otro día y no importó. Votó en contra del impuesto a las ganancias este presidente siendo diputado y después fue... Doy pie, ¿no? Sí. Defendía los monopolios. Y ahora ahora le molestan. Pero lo dejamos para el próximo bloque. Tengo un dato gastronómico. Sí. ¿Puedo cerrar con un dato gastronómico? Dale, me gusta. A mí me gusta ver qué comen cuando se juntan, en este caso Santiago Caputo con el funcionario Barry Bennett, que me llamó mucho la atención que le sirvieron un bife de chorizo y una ensalada Bennett. O sea, se comió Alcoyana. Es lo que trasciende, ¿no? Extraordinario. Humor de salón, chicos. Vamos a una tanda y seguimos conversando. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. ¡Julio! ¡Scaloni, vení! Hola. Sabemos que tenés una visión del campo que nadie tiene. Y eso es muy importante para la Argentina. ¡Conta conmigo, papá! Gracias, loco. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño... Nada mejor que Harpic. ¿Qué haces acá? Si te corté ayer. Es que cada vez que como las nuevas Mogul Extreme, me vuelvo a crecer. Mogul, tubitos, lenguas y ladrillos. Mogul, tubitos, lenguas y ladrillos. Mogul. Nuevas Mogul Extreme. Probalas. No te las vas a poder sacar de la cabeza. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante.
¿Te sentís con poca energía? ¿Te despertás cansado y te cuesta moverte durante el día? ¿Te gustaría verte y sentirte más joven? Continuamos aquí en Soy Casta por Bravo TV. Seguimos charlando, no podemos parar. Estábamos hablando hace un ratito de los monopolios. ¿Qué es y qué no es un monopolio? Pareciera difícil, una definición bastante complicada, pero no lo es. Se frenó la venta de Telefónica hacia Telecom. No definitivamente, se prorrogó, se va a poder volver a esta negociación dentro de 6 meses, pero yo trataba de averiguar los números, tengo unos, no sé si ustedes tienen otros, porque para saber si eso no es un monopolio, la participación implicaría la fusión de estas dos empresas, el 61% del mercado de telefonía móvil, el 69% de telefonía fija, y el 80% en algunos países de Internet. Una brutalidad. No hay que ser muy técnico para entender qué es y qué no es un monopolio. O sea, si vos tenés más de la mitad del mercado, dominás más de la mitad del mercado, podés fijar precio, hacer competencia desleal por donde lo mires. Por lo menos así lo entiendo yo, ¿no? Y menos en materia de telecomunicaciones, porque esta es una discusión histórica, además, justo con el Grupo Clarín. Después hay una cuestión que me parece que también sirve como parámetro para entender un poco de qué estamos discutiendo y para entender las magnitudes de los números que estás tirando, Carmen, que lo que prevé la Ley de Defensa de la Competencia, que es todo aquella fusión o adquisición que vaya más allá del 25% del mercado, ya amerita la intervención de defensa de la competencia. Y vos estás hablando del 60% y del 80% en diferentes rubros. Así ¿Y entonces que me parece qué estamos esperando para determinar que esto es un monopolio? De todos modos, el ministro Francos dijo que no es monopolio, es oligopolio. Bueno, Franco, ¿qué le vamos a pedir a Franco? De todas maneras, me puedo agarrar la panza para reírme de Javier Milei, que dice que va a frenar la venta de Telefónica Telecom. Ya se frenó por 6 meses. Los españoles se fueron a engranar. Felicita empezó a enojarse. Chicos, se llevaron los 1.200 millones de dólares los españoles, mandaron besitos de allá, el negocio está hecho, no hay ofertas de negocios, etcétera, no hagas nada, no modifiques nada hasta dentro de 6 meses que nosotros vamos a ver si lo autorizamos o no lo autorizamos. Clarín es el mejor tiempista de la historia, hizo siempre lo que se le antojó, fue en contra de todas las leyes que se le antojó y tiene un montón de jueces amigos para resistir hasta que este gobierno se vaya. Toma. La operación. Sí. La plata ya se pagó, ya se cobró. Es para la tribuna esto. Digo, este ejemplo que es muy puntual y me parece que es muy visible para todos nosotros, nos sirve para pensar cuál es la política económica de este gobierno, que es lo que siempre intentamos analizar, ¿no? Ir de un hecho particular a un hecho general. Estamos hablando de un presidente que habla de la libertad, del libre mercado, como el gran regulador de la economía, y cuando estudiás la economía, el sistema liberal, los monopolios son una falla del mercado, son esos pequeños casos donde el Estado debe intervenir para que esto no suceda, para favorecer efectivamente la libre competencia, que es lo que va a mejorar el precio del servicio que se ofrece. Sí, digo, hasta ahí estábamos todos medianamente de acuerdo. Me mira Lourdes, ¿o no? Bueno, yo tengo una mirada completamente distinta. Contame. No, a ver, si hay como decía Javier Milei en su momento, si hay un monopolio, no se molesten por el monopolio, moléstense por los que no han podido hacer monopolio porque no han podido brindar un servicio determinado y en buena calidad, etcétera. A ver, eso es, y no debería meterse el Estado justamente a regularlo. De todos modos, se está metiendo. Como existe una ley de defensa a la competencia, lo que está haciendo el gobierno desde el Ejecutivo, tratan de decir, bueno, que se ponga revisión, que se prorrogue. ¿Por qué? Porque hay ciertas leyes que ya estaban preestablecidas en este momento. Pero está interviniendo el Estado. Lo que hay acá no es una discusión económica. Acá hay una discusión política. Claro, ¿Qué hace Javier Milei? Le dice, mira, terreno económico. Vamos a negociar estos 6 meses. Año electoral, vamos a negociar, Clarín. A ver qué tenés para darme. Clarín le está dando unas tapas hermosas y unas coberturas divinas y está haciendo todo el lobby necesario para que sea por las buenas. Si no por las buenas, va a ser por las malas. Pero yo no tengo ninguna duda que Clarín se va a salir con la suya y que lo que está haciendo Javier Milei en este momento es negociando políticamente.
Ahora, Lourdes, ¿vos crees que entonces hay empresas que pueden competir en igualdad de condiciones? Cuando vos tenés una empresa tan grande en el mercado que, como vos decís, para vos es porque fue muy meritoria y como es muy meritoria y muy funcional, logró quedarse con la mayoría del mercado, ¿cómo es que le pueden salir a competir otros? Mirá, si desde la otra parte del ejemplo, variedad de oferta, no hay una opción adecuada o que tenga los cánones o los estándares necesarios para competir, ejemplo, Wi-Fi, Internet básico. Tenés las grandes empresas como también tenés aquellas pequeñas empresas o microemprendimientos que van por zonas y que por ahí son mucho más accesibles, que no tienen la gran velocidad que tiene una marca importante o grande del país, pero sin embargo ofrece un servicio determinado y bueno. Pero no debería, está bien, pero por eso te digo, vos decís, el chiquito no puede competir porque no tiene las herramientas. No, pero también puede buscar su nicho. Un servicio, ¿qué? También puede buscar su nicho. En Soldati hay una red que se llama Soldati Conectada, que la llevan a cabo organizaciones políticas comunitarias para abastecer a todo el barrio. La verdad, un laburo tremendo en materia de telecomunicaciones. Y lo pudieron hacer durante el gobierno de Alberto Fernández gracias a la ayuda del ENACOM. Digo, si no había intervención estatal, eso no ocurría y los vecinos de Soldati seguían desconectados y hoy el Wi-Fi es un derecho básico. Entonces, es muy difícil pensar en ese rubro y en tantos otros que no haya intervención estatal para equilibrar un poco más la cancha. O sea, lo que está en juego es el acceso a un derecho y que vivamos un poco mejor. Digo, todos acá sufrimos esa falta de competencia o el oligopolio en materia de telecomunicaciones, ¿no? Nosotras también como consumidores. Bueno, se habló en su momento cuando se le iba a declarar un servicio esencial a las telecomunicaciones, porque, bueno, como bien decía recién Solana, es algo indispensable hoy para la vida de cualquier persona, ya no como un lujo. Estamos hablando de hacer un trámite, escribir un pibe en el colegio, hacer una transferencia bancaria, de la vida cotidiana. Lo que pasa es que quiero volver un poquito al tema de los monopolios con Lourdes, porque no tenemos nada más que mirar a nuestra historia reciente, Lourdes. En los 90, ¿qué pasó? Había un montón de cable operadores en el país y Clarín, que tenía los derechos del fútbol, se los cobraba carísimo, salía, ofrecía en la misma ciudad mucho más barato el servicio y lo fue comprando y lo fue sofocando, lo fue asfixiando y se fue transformando en este monstruo que es hoy. Entonces, si no hay un Estado regulador, bueno, es muy difícil que existan pequeños que puedan competir. Y quiero decir que conozco bastante de este tema porque provengo de una cooperativa que brinda el servicio de telecomunicaciones y que gracias a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, después de muchos años de ser perseguida y de prohibirles, de no dejarles brindar el servicio, por ejemplo, de televisión por cable, logra hacerlo y rompe el monopolio en una ciudad capital como es Santa Rosa La Pampa. Y al día de hoy tiene el servicio de excelente calidad, obligó a Clarín a que invierta más y a que brinde un mejor servicio y a un precio que si te busco el precio no vas a poder creer, porque seguramente que ni en Mendoza tenés ese precio. Entonces, yo creo que el Estado tiene que cumplir este rol de garantizar que pueda haber otros jugadores. Si no interviene el Estado, esto no es posible, otorgando licencias. No siempre se trata de cuestiones económicas, a veces pasa por otro lado. Sí, nosotros pensamos que el mercado se regula solo, así que no debería estar el Estado, pero Milei no está pensando eso respecto a Telecom y Telefónica, porque está interviniendo. Si no, él está cumpliendo con la ley. Él está cumpliendo con la ley. Tiene que pasar por una revisión, tiene que esperar una prórroga. Pero si vació defensa de la competencia, Lourdes, es un chiste. Y ahora sacan un comunicado de defensa de la competencia. La vaciaron, no creían en defensa de en el ENACOM. Estaba del vacío el ENACOM. De repente aparece el ENACOM. Es un chiste realmente. Bueno, hasta las elecciones. Sí, bueno, después ahora, se desinfla otra vez. ¿Qué frenaría que una empresa monopólica que brinda este servicio ponga la tarifa que se le cante, Lourdes? Digo, porque vos asumís que las empresas son buenas y que entonces como coparon el mercado van a tener un precio razonable porque son las que ofrecen el mejor servicio. Ahora, como la empresa tiene copado el mercado, puede poner el precio que quiera. ¿Qué limitaría ese precio? La demanda, solamente. Pero mirá que yo no quiero, Edesur no me gusta, porque yo estoy en Edenor, pero me tendría que mudar. La única que te queda. Cuando la gente tiene un problema con la electricidad. Si es tu único servicio, prescindir. Claro. Prescindir del servicio, me tengo que mudar porque si no me gusta, la cuestión de electricidad es mucho más compleja porque en general son monopolios. No tenés opción con electricidad, ¿no? Pero bueno, con otro servicio se supone que debería... Estamos hablando de que es un servicio hoy vital, el tema de las telecomunicaciones. Sí, y no va a ser tema de este programa porque da para largo, pero también hablemos de las plataformas como monopolios, porque nosotros, nuestra conversación pública está monopolizada
por X, por Meta, digo, y encima eso es mucho más complejo porque son Big Tech, capital transnacional, muy difícil de legislar, pero me parece que es una próxima discusión en este tema. Sí, perdón, sí. y habría que pensar también si Starlink, la empresa de Elon Musk, sería una posible competencia para Clarín. Bueno, mira, justamente hay una presentación que hace otro actor de las telecomunicaciones en la justicia denunciando la concentración, la compra de Telecom por parte de Clarín, y uno de los señalamientos que vienen haciendo los actores es que Starlink en realidad brinda un servicio monopólico porque está brindando el 100% del servicio de Internet satelital. No tiene otros jugadores habilitados. Entonces, ¿con qué entidad el gobierno le va a venir a decir a otra empresa, mira, vos tenés el 60%, sos monopólico? No me digas, si tu amigo Elon Musk, ¿por qué puede brindar el 100% del Internet satelital, por ejemplo? ¿No? Se complejiza un poco ahí el debate entre los amigos. ¿Ustedes creen que alguna de estas cuestiones llega al debate de los argentinos esta noche? Lo pregunto, sin, digo, claramente los que nos están mirando están interesados en esto. Nos gusta pensar estas cosas, nos gusta ir profundamente. Por eso, digo, arrancamos el programa con el precio de la carne, con el precio de la yerba, con la baja del consumo de lácteos, con la cantidad de familias que que tuvieron que dejar de hacer una comida por día. En esta situación de precarización de necesidades básicas, ¿llega a la discusión de los argentinos la compra o la fusión de Telecom y Telefónica? Yo creo que no, pero por eso los funcionarios, funcionarias y también los profesionales de la comunicación tienen y tenemos la responsabilidad de dar la discusión, precisamente para mejorar la vida de un montón de argentinos y argentinas que tienen otras preocupaciones y prioridades. Claro. Capaz que llega cuando alguien en el metro cuadrado, cuando uno lo ve, decís, bueno, de pronto tenés cablevisión y no estás conforme, decís, bueno, ahora quedé preso de esto y de nada más, ¿y qué hago? Entonces afecta para mí el precio y demás, ¿no? Pero coincido con Solana en que tenemos nosotros una enorme responsabilidad, porque creo que todas las que estamos en la mesa vamos a compartir que el ejercicio de la libertad de expresión y que cada uno de nosotros, de los ciudadanos y ciudadanas, tenga derecho a acceder a la información, a información plural, es importante, es una de las bases de la democracia. Entonces, si el discurso o todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación está monopolizado y tiene una sola voz, Eso. No están listos los comunistas, chicos. Se desordenaron. Los esperamos.
Se nos desordenaron. Les copamos el espacio. No, podemos seguir hablando horas nosotras. Nosotras podemos seguir. Para los que están del otro lado, quiero decir que cada vez que no estamos al aire, seguimos hablando. Dijiste de estos temas que tal vez no parecían tal vez de relevancia para el ciudadano de a pie. Yo pensaba en estos días que con el 24 de marzo y más pasaron muchos videos de Alfonsín y él decía, bueno, naturalizamos muchas veces cuestiones que en un momento no lo fueron. Entonces, el hecho de estar en democracia, el hecho de que no haya represión, de que no haya desaparición, parece una cosa como lógica, como de todos los días, porque ahora lo tenemos y lo conquistaron después de unos años, después que la democracia volvió. Pero eso no era algo natural. Entonces yo creo que muchas veces tenemos que entender que hay cosas que nos parecen naturales, pero que son conquistas y hay que defenderlas, algunas bastante frágiles. Ahora sí, estamos comunicadas con Juan Di Natale, con Comunistas. ¿Cómo está, Juan? Hola, Carmela, buenas noches. Estaba escuchando todo lo que dijeron. Ojo, ojo que escuché todo. Upa con los comunistas. Sí, cuidado, ¿cómo va eso? Casi le expropiamos el espacio. Sí, acá está, sí, nosotros avanzamos también, te digo. Acá la casta avanza con todo. Es terrible, cómo está la casta, está realmente muy fuerte. Bueno, y qué cara la carne, chicas, y los huevos, todo terrible, Los huevos aumentaron esta semana aumentaron los huevos, fue una cosa tremenda. Es terrible, aumenta todo menos, nuestros ingresos, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente esos son los números que estuvimos analizando en el día de hoy. Pero bueno, hay que desandar el camino, Juan, para saber dónde se desmadró y saber reclamar lo correcto. Claro que sí, desandar el camino y recuperar aquellas palabras de Lita de Lázari. Camine, señora, camine. Todo el día caminamos, Juan, es insoportable. Una cosita en cada lugar. Es así, ni transporte público, ¿viste? Se puede tomar, así que hay que caminar. No queda otra.